de frente nomás. Bien, queridos hermanos, vamos a pasar al tiempo de la palabra del Señor. Previamente solo decir, estamos orando, tenemos nuestro corazón, ¿cierto? Los motivos que hemos estado compartiendo, en especial nuestro hermano Omar y su familia. Al continuar con esta reunión, en ninguna manera somos indiferentes, sino que seguimos con esto. Ha sido, creo, una semana de harto quebrantamiento en mi corazón, y sé que en el de muchos de ustedes, de la familia, ¿cierto? De estar orando mucho. Y quiero exhortar a la iglesia que continuemos en eso, hermanos queridos. Como bien lo escribía una de nuestras hermanas, orar y vivir como nuestro este tiempo, como nuestra familia, como parte de nosotros, ¿cierto? Como hemos orado muchas veces, rogar como por nuestra propia vida, por la vida de nuestro hermano, por la vida, ¿cierto?, de Omar, y estar ahí clamando delante del Señor. Y aún en medio de esta situación, hermanos, seguimos adelante, seguimos reuniéndonos, seguimos aprendiendo la palabra de Dios, seguimos alabando al Señor, cantando alabanzas, orando al Señor, porque el Señor nos ha dejado como testimonio al mundo, aún en tiempos que antes eran más fáciles, mucho más fáciles, así también ahora en tiempos más complejos, seguimos siendo esta luz que el Señor dejó en el mundo para glorificar su nombre y para exaltarlo a Él. Bien, querido hermano, abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos a leer el texto y al finalizar vamos a orar. Lucas capítulo 4, desde el verso 31 en adelante. Desde el verso 31. Dice así la palabra del Señor. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: «¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?» Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. Y cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Acompáñenme a orar. Señor bendito y Padre celestial, usted conoce nuestro corazón, usted sabe quiénes somos, que somos polvo de la tierra. Padre celestial, que somos pequeños delante de usted, pero venimos delante suyo, Señor, como su pueblo, queriendo ser enseñados por su palabra,
rogando su dirección, rogando que usted nos dé la inteligencia, el intelecto y esa iluminación que solo el Espíritu Santo nos da para poder entender tu palabra con profundidad y que cobre vida en nosotros. Padre Celestial, ayúdanos en este día a conocer más a Cristo. Ayúdanos, Señor, a conocerle más, a admirarnos más de Él. Señor, a amarle más, a reverenciar más a Cristo, para unirnos, Señor, a la multitud que dice tu palabra, que toda rodilla se doblará delante de Él. Señor, queremos ahora voluntariamente estar humillados y rendidos delante de Él. Señor, te lo ruego, usted denos dirección, sabiduría, entendimiento, para poder, Señor, acercarnos a su palabra. Señor, líbrenos de nuestros errores, líbrenos, Señor, de nuestras ansiedades. Yo te ruego por mis hermanos en sus hogares, ayúdalos a concentrarse, ayúdalos, Señor, a poner su corazón delante de ti para escuchar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, continuamos, ¿cierto?, con nuestro estudio en el Evangelio de Lucas. La semana pasada, recuerden que hicimos un paréntesis, el tiempo que se recuerda en el calendario como la Semana Santa, ¿cierto? Y tuvimos un hermoso estudio allí en Isaías 53 con nuestro hermano Ricardo. Qué gran bendición, ¿cierto?, de estar viendo la palabra del Señor allí. Pero hoy volvemos ya a nuestro estudio expositivo, ¿cierto?, sistemático a través de Lucas. Y habíamos quedado en Lucas hasta el capítulo 4, verso 30, ¿cierto?, con nuestro hermano Jürgen. El Señor Jesús está predicando. Lucas nos narra que el Señor Jesús, luego de volver del desierto, de la tentación allí en el desierto, donde está por 40 días y 40 noches, y Satanás le está tentando, ¿cierto?, y trae tentación contra su alma, ¿cierto? El Señor dice que vuelve. Lucas nos dice que Cristo Jesús volvió lleno del Espíritu Santo a Nazaret. El verso 4:15 va a decir, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. El Señor vuelve del desierto, ¿cierto?, pero vuelve a Nazaret y predicaba en las sinagogas de ellos, ¿cierto? Veíamos con el hermano Jürgen que el Señor se congregaba habitualmente en las sinagogas, ¿cierto? Muy probablemente visitaba otras sinagogas cercanas, locales, y enseñaba. El Señor Jesús era un rabí, un maestro de la sinagoga, al cual se le daba la oportunidad de enseñar muchas veces. Y el verso dice que verso 4:15 dice que era glorificado por todos. Esto es que él era alabado, ¿cierto? Hablaban y exaltaban, muchos quedaban asombrados con la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Y en esto voy a ir insistiendo a través de este sermón, hermanos. Hay una perspectiva popular de que Jesús era un milagrero, de que Jesús andaba de un lugar a otro haciendo milagros, y si bien nuestro Señor sí abrió los ojos a los ciegos, dio, ¿cierto?, sus oídos a los sordos, pudo hacer que los mudos hablaran, ¿cierto?, restauró la salud de los cojos. Si bien el Señor sí hizo eso, y la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús anduvo haciendo bienes, ¿cierto?, sanando, cuidando, nuestro Señor Jesús era un predicador por esencia. Vimos en los versos 14 al 30 del capítulo 1, está predicando la palabra. Está predicando las palabras escritas ahí en Isaías 61, ¿cierto? Probablemente desde el capítulo 58, pero en especial 61, del 1 al 2. Y el Señor Jesús dice que estas palabras, que el año del Señor se ha cumplido con su venida. Él está anunciando la salvación, las buenas noticias a los que son pobres espirituales, la restauración a los quebrantados, viene a dar vista a los ciegos y libertad a los que están en prisiones de oscuridad. Y como los que estaban allí en aquella sinagoga en Nazaret, ¿cierto?, ciudad de su crianza, dice, leímos y vimos con nuestro hermano que primero ellos se asombraron y se maravillaron y, ¿cierto?, glorificaban lo que le estaba diciendo.
Pero al final, ¿cierto? Cuando el Señor los confronta y les habla de que la gracia del se manifestaba no solo a ellos, sino que también a los gentiles, a los de alrededor, después ya querían matarlo. Y que aún lo llevaron hasta el monte, ¿cierto? Hasta la cumbre de la ciudad para tirarlo hacia abajo, al Señor Jesús, ¿cierto? Al que habían alabado primero, ahora después lo querían matar. Pero como vimos, el Señor, Lucas no nos dice cómo sucedió, solo dice que simplemente pasó por en medio de ellos y se fue, ¿cierto? Muy probablemente ellos estaban atónitos con su actitud de serenidad, ¿cierto? De sobriedad, y el Señor no se hizo parte de su locura y su desenfreno, pasó por en medio de ellos y se fue. Y ahora vemos que el Señor Jesús, ahora vamos a ver esta parte del relato desde el verso 31 en adelante, el Señor Jesús sale de Nazaret, sale de la ciudad donde Él se había criado, y le animo, le invito a que usted busque después estos lugares en un mapa, en su Biblia normalmente va a estar al final, ¿cierto? Algunos mapas en cuanto a los lugares de los que estamos hablando, ¿cierto? Nazaret, si usted ve el mar de Galilea, Nazaret está como al sur, ¿cierto? Más hacia la costa, y dice que el Señor Jesús se traslada a Galilea, más específicamente a Capernaum, al sector norte del mar de Galilea, ¿cierto? A una ciudad costera nos va a mencionar el mismo Lucas. Y el Señor Jesús ahora va a desarrollar casi todo su ministerio desde Capernaum, ¿cierto? Como dicen algunos comentaristas, va a ser como su centro de operaciones. El Señor Jesús va a vivir, a dormir allí en Capernaum, va a visitar, va a volver a Capernaum y así se va a estar moviendo, ¿cierto? Ahora desde allí. Mateo capítulo 4, verso 13 va a decir, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ¿cierto? Ciudad que estaba en Galilea. Así que el relato en Lucas dice en nuestro primer verso, en el 31, y descendió, porque Nazaret estaba en un sector más alto geográficamente que Capernaum, y él desciende, baja de este monte a una ciudad costera, ¿cierto? Descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. El Señor Jesús, hermanos, y de nuevo un punto allí, el Señor Jesús estaba enseñando en las sinagogas, dice el verso 33 también, que en la sinagoga había un hombre, ¿cierto?, con espíritu demoníaco. El Señor iba y enseñaba en las sinagogas. Las sinagogas eran, por decirlo, para que usted se haga una idea, como las iglesias locales, ¿cierto? Los judíos iban allí a estos lugares más locales y se reunían en los días de reposo a orar, a cantar salmos, a escuchar la lectura de la Torá, de la ley, ¿cierto? Y a escuchar la enseñanza de algunos de los rabinos o levitas que estaban por allí, ¿cierto? Las enseñanzas del Antiguo Testamento. Allí la sinagoga, hermanos, era el círculo más cercano de un culto para los judíos. Los que estaban más lejos de Jerusalén, como los de Galilea, los hombres iban como máximo quizás 3 veces al año a Jerusalén, porque les quedaba lejos y eran algunos días de ida, estar allá, algunos días de vuelta. Entonces el judío común y corriente no iba todos los días a Jerusalén al templo, sino que se congregaban los días sábados en su sinagoga y allí escuchaban la palabra del Señor. Ahí todo buen judío se relacionaba y aprendía y se congregaba en su sinagoga local, ¿cierto? En su lugar local. Y allí Cristo, en la sinagoga Cristo, como maestro, enseñaba cada día de reposo. Lucas nos va a relatar por lo menos 5 milagros que Cristo hace mientras enseña en las sinagogas en los días de reposo, además de mencionar varias veces que estaba allí enseñando. Amados hermanos, Cristo fue un predicador por excelencia. Cristo iba y predicaba, ¿cierto? Vemos
que ya ha inaugurado su ministerio después del desierto, él va en Nazaret en un tiempo, en las sinagogas de Nazaret, y ahora se va a Capernaum y predica en las sinagogas de Capernaum. Luego está en el monte y predica. Cristo expone la palabra, Cristo toma la palabra, la explica y la aplica, ¿cierto? Con toda autoridad. Amados hermanos, algunos en el día de hoy, sobre todo jóvenes o personas más progresistas dentro de la iglesia, casi quieren mostrar a Cristo como un hippie, ¿cierto? Un hombre que iba por las calles y caminaba y ahí divagaba en pensamientos y casi le preguntaba a otros ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Cierto? Pero aquí Lucas nos va a mostrar que Cristo era un predicador, que Cristo recitaba la palabra de Dios y la predicaba en su sentido real, exponiendo el espíritu de la ley. Él usaba preguntas para llevar a la reflexión, usaba muchos ejemplos para ayudar al entendimiento, pero Cristo predicaba la palabra. Él era un predicador de sermón. Él exponía la palabra del Señor. Entonces no podemos, por tanto, nosotros ahora, como algunos proponen, solo leer la palabra, que cada uno entienda lo que bien le parezca y que nos hagamos preguntas, y eso es todo de lo que se debe hacer en la iglesia. Hermanos, al igual que Cristo, nosotros somos llamados a predicar la palabra. Los que están al frente de la iglesia son llamados a predicar sermones de la palabra, leer la palabra, explicarla y aplicarla a la vida de los creyentes. Debemos tomar tiempo para eso. Si alguna vez usted se cambia de lugar y llega a una parte donde la palabra se lee y no se le da una explicación y cada uno dice lo que bien le parece, no se está cumpliendo con el ejemplo de Cristo, no se está dando el ejemplo de nuestro Señor. No, por muy modernistas y por muy progresista que pueda parecer eso, no es conforme al ejemplo y las pisadas de nuestro Señor Jesús. El mismo Señor fue un enseñador de la palabra. Es más, Efesios 4 nos dice que cuando nuestro Señor Jesús subió ya glorificado a las alturas, Él dio dones a los hombres. ¿Para qué? Para que hombres dotados con dones del Señor prediquen la palabra y capaciten a la iglesia para el ministerio. Pero Lucas nos muestra aún más en cuanto a la predicación de nuestro Señor. El verso 32 dice: se admiraban de su doctrina porque era con autoridad, ¿cierto? El Evangelio de Marcos nos va a dar más luz. Ahora, desde este pasaje en adelante, Mateo, Marcos y Lucas van a ir siendo muy paralelos. El Evangelio de Marcos, al hablar de lo mismo, dice, y se admiraban, Marcos 1:22, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Allí Marcos hace un paralelo, ¿cierto?, que nos explica un poco más. Cristo predicaba con autoridad, no como los escribas, ¿cierto? Nos añade Marcos. Los que escuchaban al Señor Jesús quedaban admirados. Lucas nos dice muchas veces, mire, nos está diciendo allí, creo, al principio del capítulo 4, y era glorificado por todos cuando predicaba en Nazaret. Después nos dice en el verso 22, todos se maravillaban de lo que él predicaba. Verso 32, estaban admirados. Es más, en el capítulo 5, verso 1 dice, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Hermanos, el Evangelio nos quiere mostrar esto, que Cristo provocaba al enseñar la palabra de Dios. Y hermano amado, no es para menos. Quiero que con su corazón, con su mente, con su imaginación un poco viaje hasta allí. Viaje hasta la Galilea, a estas ciudades, ¿cierto?, de Israel, y mire a Cristo allí, al Hijo Divino, aquel por el cual fueron hechas todas las cosas, quien es la palabra activa de Dios, y él ahora declarando la palabra de Dios revelada, lleno del poder del Espíritu Santo, como dice Lucas capítulo 4. Esto tiene que haber sido algo glorioso.
Esto tiene que haber sido, hermano, algo increíble. Escuchar a nuestro Señor Jesús predicar la palabra tiene que haber sido una de las manifestaciones más maravillosas de lo que sucedió sobre esta tierra. La palabra allí dice que se admiraban, y eso es que estaban atónitos, como que estaban boquiabiertos, ¿cierto? Quedaban totalmente sorprendidos de lo que el Señor Jesús estaba predicando. El Señor Jesús predicaba con poder y con autoridad, dando a conocer la palabra. El comentario que hace el Evangelio de Marcos es muy aclaratorio, ¿cierto? Cuando dice esto, que predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Déjeme explicarle un poco esto. Los escribas que van a mencionarse muchas veces en los evangelios, que eran aquellos encargados de traspasar los textos, ¿cierto? Reproducirlos y estudiar la ley. Los escribas, la palabra, y luego de eso directamente citaban lo que algún otro rabino había dicho de cómo se vivía ese pasaje. No iban al espíritu de la ley, no iban al contexto más amplio, no iban, ¿cierto?, a lo que el corazón del Señor estaba queriendo expresar ahí, sino que el escriba leía la ley, iba directamente a decir cómo otro rabino había dicho que se aplicaba el texto. Y de allí iban a otro rabino que decía cómo esas aplicaciones de este rabino se extendían más. Y ellos explicaban qué aplicaciones más amplias todavía podía tener estos textos. Hermanos, así los escribas acumulaban montones y más montones de mandamientos y de leyes y de aplicaciones hasta triviales, sin sentido, hermanos, superficiales, porque se ocupaban solamente de la aplicación de la ley, de cómo yo vivo esto. Hasta hace poco nomás veía, ¿cierto?, un reportaje donde judíos de hoy en día, como hay una parte de la ley que dice, bueno, no comerás la carne del ternero, por decirlo, en la leche de su madre, ellos dicen, bueno, entonces voy a tener dos partes de la cocina, una cocina entera para cosas de carne y una cocina entera para cosas de leche, y no se pueden mezclar. Pero tú dices, ¿dónde está el entendimiento espiritual? ¿Dónde está el querer pensar en qué Dios quería enseñarnos con esto? ¿Dónde está? Solo se ocupaban de dar mandamientos y más aplicaciones de la ley, sin ocuparse de conocer qué es lo que Dios le quería hacer enseñar. Aplicaciones triviales. Cristo mismo va a decir, ustedes se preocupan de ver si hay que diezmar de la mata de menta que tengo en mi casa. Si tengo que, me salieron 10 ramitas, a ver, tengo que diezmar una ramita. Se preocupan de eso más que de ocuparse de examinar el corazón, ¿cierto? Y de examinar el corazón de ustedes mismos. Habían discusiones tan vanas, tan triviales, perdonen la palabra, tan tontas como, bueno, si una gallina pone un huevo en el día de reposo, ¿me lo puedo comer o no? Eso era el nivel de sin sentido al que habían llegado los escribas, porque solo se preocupaban de las aplicaciones y no de lo que la ley le quería decir al corazón del hombre. Hermanos, eran tonterías cuando las personas no sabían ni siquiera si tenían salvación o no. No sabían si tenían una relación real con el Señor o no. ¿Cierto? Ellos se preocupaban, bueno, le preguntan a Jesús, ¿hay que pagar impuestos, no? Pero ellos no sabían ni siquiera quién era su Señor y a quién debían honrar. No lo conocían. Solo se preocupaban de leyes y mandatos. No te metas con mi corazón, pero dime 10.000 cosas que hay que hacer. Leyes y más leyes. Mandamientos que se agolpaban sobre el pueblo como una religiosidad agobiante, mandamientos y mandamientos que aplastaban al pueblo, hermanos, y que les explicaban con mucha erudición. Entonces nadie se las discutía. Pero en estas cosas no había vida, no conocían más a Dios, no había gozo de entender al Señor, no sabían cómo relacionarse realmente con Dios. Solo leyes interminables,
mandatos que no dejaban a los hombres relacionarse con su Señor. Hermanos, los escribas no volvían el corazón del pueblo a Dios, sino que solo les explicaban más y más formas en las cuales eran pecadores y en las cuales debían cumplir la ley y los mandatos. ¿Recuerdan el sermón del monte que el Señor va a decir más adelante? Oíste que fue dicho, le dijeron esto en cuanto a la ley, le dijeron que así se aplicaba la ley, pero yo les digo, este es el corazón de la ley, pero yo les digo, este es el sentido de la ley. Es lo que Cristo hacía a diferencia de los escribas. Cristo, a diferencia de los escribas, predicaba y apuntaba a temas importantes y relevantes. Cristo hablaba de la vida eterna, Cristo hablaba de la muerte, Cristo hablaba de la verdadera conversión, Cristo hablaba de conocer a Dios y de amar a Dios. Esas no eran palabras de los escribas. Los escribas solo hablaban de leyes, normas y mandatos. Cristo llevaba a los que lo oían a examinar sus vidas por medio de las Escrituras, a una relación profunda y verdadera con Dios. Cristo predicaba con compasión, y gloria a Dios como el Señor guió a Sebastián mientras dirigía este culto, ¿cierto? Cristo era compasivo, Cristo predicaba con compasión, tenía dolor por los que le miraban, tenía dolor por las multitudes que le seguían, predicaba ocupado de ellos, quería que ellos conocieran al Padre. Querían dar a conocer al Padre. Hermano, no era el fin de Dios mostrarse como un teólogo exaltado, aunque Él era el teólogo más excelente, Él conocía a Dios como Él mismo, ¿cierto?, en su propia vivencia. Él era Dios y hablaba acerca de Él. Pero a Cristo no le importaba mostrarse teológicamente tan preparado. Cristo quería que el auditorio le entendiera y pudiera examinar su vida con la palabra. Y es lo que Cristo quiere hoy día con usted. Hermano, no oiga los sermones como una lista de reglas que yo me sumo esta semana para seguir siguiendo. Escuche los sermones para que conozca cómo relacionarse con Dios, cómo amar al Padre, cómo mostrar su obediencia por medio de amor, cómo usted puede adorar al Señor, cómo exaltar la gracia de Dios. Hermano amado, Cristo predicaba con compasión al ver las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Los escribas normalmente solo deseaban mostrar su propia erudición, mostrar cuánto ellos sabían, ¿cierto?, de lo que otros rabinos habían dicho y de lo que otro había dicho de otro rabino. Mas Cristo predicaba con compasión y cercanía. También creo que Cristo predicaba con autoridad. Por lo siguiente, Cristo predicaba con autoridad, pues Él era el autor de la palabra. Predicaba leyendo, explicando la ley, yendo al corazón de la ley y dando una aplicación viva, porque Él era Dios mismo leyendo su palabra. Pues el mismo Cristo conocía el corazón del Padre y la inspiración del Espíritu Santo en las Escrituras. Cristo predicaba las palabras con esperanza, hermano amado. Usted lee las palabras de Cristo y hay esperanza de salvación. Vemos a un Cristo que entiende que es soberano, vemos a un Cristo que entiende su poder, pero que me impresiona ver a un Cristo parado en el templo diciendo, el que quiera venga y beba del agua. Yo soy el pan de vida, el que come de mí será saciado, hermano amado. Un Cristo que predicaba con esperanza, un Cristo que predicaba, ¿cierto?, ofreciendo vida eterna a los que lo oyeren. Un Cristo anunciaba un camino abierto hacia el Padre por medio del arrepentimiento y de la fe. Hermanos, la exposición de Cristo era como quien tiene autoridad, y eso es lo que quiere resaltar Lucas en estos versos. La exposición, la predicación de Cristo es como quien tiene autoridad, ¿cierto? Y ciertamente Él tenía toda la autoridad. Lo que va a suceder ahora en la sinagoga donde Cristo está predicando puede distraernos porque nuestra mente es más llamativo. Pero la verdad es que todo el relato de casi todo el capítulo 4, quiere llevarnos
a entender que Cristo predicaba y que predicaba con autoridad. Que Cristo en Nazaret predicaba, que Cristo en Galilea predicaba, aún predicaba, y que cuando lo oían se admiraban, y que su predicación era con autoridad. Eso es lo que quiere expresar el capítulo 4. Y ahora lo que va a suceder con el hombre que estaba endemoniado no debe distraernos de ese principio. Los milagros y los hechos poderosos de Dios vienen a ser el respaldo de su palabra. Vienen a ser el respaldo de su palabra. Los milagros no eran un fin en sí mismo. Vienen a autenticar al predicador de la palabra. Venían a decir el mensaje de autoridad que le está dando es verdadero, es cierto. Cristo está predicando, ¿cierto?, con autoridad en la sinagoga, y el verso 33 nos dice que había allí un hombre con espíritu de demonio inmundo, en el cual empezó a exclamar a gran voz, ¿cierto? Mientras Cristo está predicando, el hombre exclamó a gran voz, y ahí literalmente es que este hombre se puso a gritar. Estaban escuchando la predicación y él se puso a gritar a gran voz, ¿cierto? Este hombre no era un hombre con demencia. La Biblia no dice que siempre había una enfermedad mental, ¿cierto?, una posesión demoníaca o alguna enfermedad en su mente, sino que este hombre claramente era un hombre a quien un espíritu inmundo, un demonio, lo había dominado. No era un hombre cristiano, ¿cierto? No era un hombre, hasta ese punto el Espíritu Santo no había sellado a los creyentes, ¿cierto? Era un hombre, ¿cierto?, que estaba allí en la sinagoga, un religioso más, un hombre que iba y escuchaba las leyes con todos los demás, pero que un espíritu inmundo había tomado dominio, por lo menos en ese momento, de su cuerpo para hablar. Usó sus órganos, ¿cierto?, vocales, mandó allí a las cuerdas vocales, y el que estaba hablando era aquel demonio por medio del cuerpo de este hombre, ¿cierto? Y allí un pequeño paréntesis. Qué impresionante es, ¿no?, que había un hombre con un espíritu inmundo en la sinagoga. Y quizás cuántos años había ido a la sinagoga a escuchar leyes, a seguir la religión, ¿cierto?, con una vida religiosa, y estaba allí con un espíritu inmundo en medio de los religiosos. Solo cuando aparece Cristo, cuando Cristo está en medio, cuando Cristo está presente, es que él se siente incómodo y él habla con desprecio y se manifiesta, ¿cierto?, y es reprendido. Hermanos, si nosotros viniéramos y no habláramos de Cristo, habláramos de leyes morales, habláramos de cómo portarnos bien, fuéramos muy simpáticos unos con otros, pero no habláramos de Cristo, Satanás más contento de que esta iglesia estuviera así. Si mientras no esté Cristo, no hay rescate del infierno y no hay daño para el reino de Satanás. Solo cuando está Cristo y Él es anunciado y Él es predicado y su evangelio es exaltado, es cuando somos realmente un estorbo y una lucha para el mundo espiritual. Hermanos, si no, Satanás está tranquilo, nos deja que avancemos. Avancen nomás, no hay ningún problema, ¿cierto? Total, nadie está creyendo en Cristo, el nombre de Jesús no está siendo exaltado. Ojo allí con la religiosidad, Cristo debe habitar en medio de su iglesia, en medio de nuestros cánticos, en medio de nuestra oración, en medio de nuestras palabras. Cristo debe estar en abundancia en medio nuestro. Este hombre, el demonio, ¿cierto?, en el cuerpo del hombre, declara a gran voz, ¿cierto? Voy a leer una versión, la nueva versión de las Américas, que dice así, el verso 34, dice: deja ahora, déjanos. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Este demonio reconoce quién es Cristo y sabe que en un momento el Señor va a destruir y aplastar toda la obra satánica, como dice ahí en 1 de Juan 3:8. Y habla con desprecio, hermanos. Quizás en nuestra versión en español se pierde un poco, pero lo que el demonio dice es como, empieza con un en el original. ¿Qué tienes con nosotros?
¿A qué viene, Jesús? ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo? ¿Ya viniste a destruirnos? ¿Ya viniste a acabarnos? Yo sé quién eres tú, si yo sé quién eres el Santo de Israel, eres el Santo de Dios. Eso es lo que el demonio está diciendo, con desprecio, con desdén, ¿cierto? Ya llegó, ya vino este hombre, ya vino aquí el Mesías a destruirnos. Hermano amado, eso es lo que está diciendo. Al igual que Satanás, recuerda, ¿cierto? En la tentación en el desierto, bueno, no que tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ya que tú eres el Hijo de Dios, con desprecio, con desdén, insolentemente, aun cuando saben que serán destruidos. El demonio dice, ¿cierto? Sé quién eres, yo sé quién eres, si eres el Santo de Dios, ya vienes a destruirnos. Hermanos, ellos no tienen esperanza de salvación. Ellos lo saben. Y Santiago nos dice que algunos creen y tiemblan, ¿cierto? Saben que van a ser destruidos. Tiemblan de miedo, tiemblan de temor, pero no se arrepienten. Esa es la obra satánica, hermanos. Hasta allí llega. Pueden aún sentir temor de la condenación. Pueden aún temblar de miedo, pero son, ¿cierto? Y desprecian al Señor Jesucristo. Desprecian, no son capaces, están cautivos en su maldad, no son capaces de arrepentirse y de volverse a Dios. Los demonios ya están condenados, el Señor tiene sentenciada su existencia. Hermanos amados, así es, reconoce cómo así también Satanás obra en muchos cautivos de él, a los que no están en Cristo, que aún usted le puede hablar de Cristo y pueden sentir hasta miedo de la condenación, pero no se vuelven al Señor. Y esto es así, hermanos, porque si el Señor no obra en la mente y el corazón de los hombres, no se vuelven al Señor. Por tanto, debemos predicar rogando que el Señor abra el corazón. Debemos anunciar el Evangelio rogando que Dios quite el velo que hay en sus ojos, pidiendo que el Señor abra el entendimiento. Hermano amado, así habla el demonio ¿cierto? No quiero pasar mucho tiempo hablando de las palabras de un ser infernal, ¿cierto? Él es un ser despreciable, que lo único que Cristo le causa es repugnancia, aunque Cristo es el digno de toda gloria y de todo honor. Hermanos, él sabe que será condenado, él sabe que Cristo es quien lo vence, él sabe que Cristo es quien trae juicio sobre ellos. Y yo me hacía la siguiente pregunta: si los demonios saben su fin y saben que Cristo es aquel que va a quebrar su existencia, ¿qué hacen los cristianos teniendo miedo a los demonios? ¿Qué hacen cristianos teniendo miedo a obras satánicas y teniendo miedo de que en alguna parte hay una obra satánica, en una casa está tomada, ¿cierto? O está poseída. Hermanos, los demonios saben quién es Cristo y tiemblan delante de Él. Y nosotros somos hijos del Señor y estamos cubiertos y estamos en Cristo. ¿Qué hacen cristianos teniendo a la obra satánica? Hermanos amados, no tenemos que tener ningún temor delante de esas supuestas cosas que tantas veces son imaginación de los hombres. Pero cuando es real, no tenemos nada que temer delante de ellos. Hermanos, este demonio, ¿cierto?, habla frases y Cristo dice simplemente: cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Y el demonio le dejó, y Lucas, como un buen médico, agrega, ¿cierto? Lucas, como buen médico, agrega, y no le hizo ningún daño, ¿cierto? No hubo ningún daño físico en él cuando le dejó, ¿cierto? Hermano amado, la autoridad de Cristo es real. La autoridad para predicar era real y su autoridad sobre el mundo espiritual era real, ¿cierto? No necesitó Cristo al reprender a este demonio, no necesitó un rito, no necesitó horas de estar ahí
al frente de una multitud, sale demonio y que se revolcara el pobre hombre, ¿cierto? Y que los diáconos lo tomaran y sale y te sale. Hermano amado, ¿qué cosa? El Señor Jesús, cállate, sal de él. Listo, se fue el demonio, se acabó. Hermano, Cristo no iba a hacer un festín con la humillación de este hombre. Cristo no iba a hacer un espectáculo con la humillación de este hombre. Una persona endemoniada es una persona humillada, una persona que Satanás está usando como títere, que está avergonzándolo, que está denigrándolo. Es un títere de Satanás. ¿Cree que el Señor Jesucristo va a hacer un show de 2 horas para mostrar que es poderoso? Haciendo un exorcismo espectacular, tirándole agua, poniéndole la Biblia encima. El Señor le dice, sal de él, cállate. Inmundo, cállate y sal de él. Nada más. Esa es la autoridad verdadera del Señor Jesucristo. Hermanos, para que usted lo considere, hay tantas veces personas que quieren pedir, venga a orar por este que parece que tiene un demonio, venga a orar por este que... y la gente está como mirando a ver qué show va a hacer, ¿cierto? ¿Qué va a sacar? ¿Cierto? Si se va a poner a mover las manos como si tuviera una espada en las manos. Lo digo porque yo lo vi en la iglesia donde crecí, como que hubiera algo, y toman Biblia, hacen... Hermanos, ese es un show para la gloria de ese hombre, una falsa gloria de ese hombre, esa mujer que está queriendo demostrar algo. La autoridad de Cristo viene a libertar, no viene a jugar con los demonios, ni a conversar con ellos. Si usted lee los evangelios, las conversaciones de Cristo con los demonios no duran más de 2 frases. ¿Quién eres tal? Sal de ahí. Y se acabó, listo, no hay nada que estar hablando. Nada que estar diciéndole a los demonios, explicándole quién es Él. Hermano, la autoridad de Cristo no es así. Él es el Señor de señores, el Rey de gloria, el que tiene toda autoridad. Él es el Señor de gloria. El Señor hace callar a este demonio. No necesita que el demonio grite cuando él está predicando. El Señor no necesita escuchar a un demonio. ¿Recuerdan después en los Hechos cuando una mujer con espíritu de adivinación está detrás de Pablo predicando, diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, y decía, y Pablo se da vuelta y dice, sal de ella. En el nombre del Señor Jesús, déjala. No necesitamos los gritos de un endemoniado para que den testimonio por nosotros. No los necesitamos. Dios no recibe ese reconocimiento. Los demonios deben ser acallados y ser sacados, expulsados. Aquel demonio, ¿cierto?, salió de él rápidamente. Salió de él. ¿Qué provocó esto? ¿Qué provocó esta obra que hizo el Señor de expulsar al demonio? Aún más admiración. Aún más admiración. Sus palabras. Dice el verso 36 del capítulo 4. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda los espíritus y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Hermanos, ellos no están viendo la predicación de la sinagoga separado de la expulsión del demonio. No, nosotros como que decimos Jesús predicaba y después se puso a echar un demonio. No, ellos están viendo una cosa. Jesús predicaba y en medio de eso habló este hombre, el Señor lo reprendió y salió. Entonces ellos dicen, ¿qué palabra es esta que él predica y que también en esa predicación aún manda a los demonios y salen? ¡Qué autoridad! ¡Qué tremendo lo que hace este hombre! ¡Qué tremenda autoridad! ¿Quién será él que predica de esta manera y aún echa fuera demonios? Hermanos, ellos admiraban de la palabra con autoridad. Ellos mismos, ¿cierto?, se preguntaron qué palabra era esta. Ellos se iban admirando de lo que él iba predicando. Hay tanto más que decir, ¿cierto? Pero no quiero que algún autico se caiga del sillón ahí en su casa, ¿cierto? Y tenga un accidente. Voy a ir finalizando con esto, ¿cierto? Voy a ir finalizando con esto. Vamos a profundizar, vamos a seguir en este texto la próxima semana.
pero solo quisiera decir, este es un día muy especial en que el Señor Jesús entra en esta sinagoga en Capernaum, predica, echa fuera un demonio, pero también nos dice que saliendo de la sinagoga, Lucas nos va a seguir hablando de la autoridad de Cristo. Saliendo de la sinagoga, va a la casa de Simón Pedro, su suegra, con una gran fiebre, y él la sana. Y al atardecer después van muchos, y el Señor Jesús, orando por ellos, ¿cierto?, les sana, poniendo las manos sobre ellos. Solo como una exhortación, un consuelo y un ánimo a la iglesia, quisiera tomar esta parte cuando el Señor Jesús, luego de salir de la sinagoga, va a la casa de Simón. Y dice Lucas, el médico amado, como le dice Pablo, que la suegra de Simón estaba con una gran fiebre. Los otros evangelistas dicen que estaba con fiebre, pero él dice que estaba con una gran fiebre. Una fiebre que probablemente le iba a costar la vida. En ese tiempo la gente moría por una fiebre, por un resfriado, por una infección estomacal. Hermanos, y van allí, salen de la sinagoga, termina el culto, ¿cierto?, del Sabbat, y se van a la casa de Simón Pedro, y allí estaba su suegra enferma. Y dice la palabra del Señor que Pedro, y probablemente estaba Andrés, Juan y Jacobo con él, le ruegan al Señor por su suegra, ¿cierto? Y la palabra usada ahí es como quien le pide a un amigo, quien le pide a un igual: Señor, por favor, Señor, te lo pido, haz algo por mi suegra, ella está enferma. Hermanos, ¿qué necesidad tenía el Señor de sanar a la suegra de Simón? Ninguna. ¿Qué necesidad tenía él de, después de predicar y echar fuera un demonio y que las multitudes le admiraban, ir y atender a la petición de un amigo? No tenía ninguna necesidad. Pero el Señor Jesús atiende a la petición de un amigo. El Señor Jesús atiende a la petición de un cercano que le pide por algo que a él le aflige. El Señor Jesús tenía su plan eterno en su mente, la extensión del reino, la predicación. Pero tenemos un Dios cercano, un Mesías cercano que quiere venir y habitar con nosotros y conoce nuestra fragilidad. Y el Señor Jesucristo me impresionaba que él atendió esta petición tan sencilla. Señor, mi suegra, mírala, está con fiebre, no se puede levantar. Señor, ora por ella, Señor, sánala. Y el Señor Jesús, humilde y misericordioso, atendió al clamor de Pedro, ¿cierto? Y sana a su suegra, se inclina sobre ella, reprendió la fiebre y se fue. Hermano amado, qué hermoso y sencillo gesto el de nuestro Señor Jesucristo. Me impresiona cuando en los salmos también hablaba el salmista y dice que yo elevo mi clamor, yo elevo mi ruego, ¿cierto?, por los que me oprimen. Y dice el Señor, y el Dios vendrá y cabalgará sobre las nubes y bajará y peleará por mí. Tenemos un Dios cercano que se involucra en nuestro mundo, en nuestra historia, en nuestras cosas que pueden parecer pequeñas situaciones, y que atiende la oración humilde de los que se acercan a Él, rogando su intervención. Amado hermano, no perdemos el tiempo al orar por nuestro hermano Omar, por su fiebre, por su salud, por su recuperación. No perdemos el tiempo. Tenemos un Dios que se preocupa aún de estas cosas, que en su plan y su magnificencia tan gigante, Él pone oído y escucha la oración. No pierda la oportunidad de orar. Pedro sabía que el Señor quizás tenía su voluntad, su plan. Y dice, bueno, Señor, pero yo no la sé, Señor, te pido que sane a mi suegra. Señor, yo solo sé esto, que quisiera que ella sanara. Y el Señor atendió a su oración. Hermano, creemos y sabemos que Dios tiene un plan. Si el Señor escribió e inspiró Apocalipsis, es porque Él sabe lo que va a suceder hasta el último segundo de este mundo, de este siglo. Él sabe todo. Eso no significa que nosotros no tengamos que llevar nuestras oraciones delante de Él, pidiendo por el pan diario, pidiendo por la pelea que tuve con mi hijo, por la diferencia que tengo con mi esposa, con mi esposo,
por la necesidad que tengo, porque no puedo comprar pasta de dientes, o porque no pude comprar pan hoy día, o porque me van a bajar el sueldo. Hermano amado, el Señor es un Dios cercano. Él caminó entre nosotros, sanó, hizo bienes y tuvo misericordia. Queridos hermanos, y luego de eso, solo estoy haciendo un resumen, la próxima semana vamos a hablar mucho más en cuanto a esto, pero dice que al atardecer de ese mismo día vinieron muchos a él. Y sabe que el Señor Jesús dijo, bueno, voy a orar, júntense todos, voy a orar por todo al mismo tiempo, ya sean sanos todos, váyanse y déjenme tranquilo. No, vemos a un Jesús cercano. Lea el texto. Dice que él iba y ponía las manos uno por uno sobre cada uno de ellos. Hermano, la palabra del Señor dice, el verso 40 del capítulo 4, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. El Señor iba, tomaba sus cabezas afligidas, ¿cierto? Tomaba sus cabezas cansadas y oraba con ellos por gracia. Oraba, pedía al Padre su obrar en ese cuerpo y les sanaba uno tras otro. Eran personas, tienen nombres, tienen familias, son personas a la imagen de Dios. Cada uno son personas por las cuales rogar, son personas por las cuales libertar, que tienen sus pequeños conflictos, que tienen sus pequeñas necesidades. No era un montón de gente aburrida para el Señor. Eran personas de las cuales Él tenía misericordia, una por una. No importa si daban las 12 de la noche, la 1 de la mañana, Él quería atender, quería orar por ellos. Él tomaba a los niños en sus piernas, ¿cierto? Y les bendecía uno por uno. Hay un Dios cercano, hermano amado, un Dios exaltado en gloria, pero un Dios cercano a cada uno de nosotros. No se olvida de eso, téngalo en su corazón, en su mente. Viva con esa gracia, alégrese del Señor. Ese es el Jesús de su salvación. Un Dios cercano, un Dios que en la última cena va a decir, vosotros sois mis amigos, vosotros sois mis amigos. Cuánto he deseado comer esta cena con ustedes. Hermano amado, yo le ruego delante del Señor, conozca a su Señor. Cristo es la palabra con autoridad. Cristo es aquel que predica en esperanza. Cristo es aquel que predica de vida eterna. Cristo es aquel que cumplió los mandatos para que nosotros, libres de los mandatos, vivamos gozándonos en la gracia de Dios y sigamos sus pisadas. Cristo que tiene la palabra de autoridad. Amado hermano, y Cristo se ocupa por nuestras necesidades, sean pequeñas o grandes a nuestros ojos, el Señor Jesucristo es cercano. No se olvide de eso, no crea las palabras de Satanás de que Dios se ha desinteresado de su pueblo, de que Dios se ha olvidado, de que Dios es un Dios lejano. Dios está cercano a los que le invocan de veras. Vamos a orar y dejar este tiempo en las manos del Señor. Mi Señor amado, Padre Celestial, te glorificamos, exaltamos tu buen nombre. Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien vino y anduvo en esta tierra y anunció con poder y autoridad, Señor, tu palabra, la salvación, el perdón de pecados, la restauración de la relación con el Padre. Y Padre, estableció el poder de predicación por medio de tantos bienes y de tantos hechos portentosos. Padre Celestial, gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien es la palabra viva, quien es la palabra con poder, quien es, Señor, nuestra salvación, el Verbo hecho carne. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque también en Él vemos esta expresión de nuestro Señor que habita en medio de nosotros, que atiende la oración del humilde, que atiende la oración del afligido,
que se ocupa aún de los detalles pequeños de nuestras vidas, como veíamos, Señor, antes en el culto, que está ocupado y preocupado porque podemos tener hambre, porque podemos desmayar en el camino, porque tenemos un familiar enfermo, un hermano, Señor, afligido. Gracias, Señor, porque eres un Dios cercano, porque no eres una estatua de yeso, una pintura en la pared, sino que eres un Dios que camina y se pasea en medio de su iglesia. Gracias, Señor, porque en ti hay autoridad, porque en ti hay poder, porque en ti hay un amor tierno, sacrificial, cercano. Te adoramos, Señor, por tu buena palabra, porque trae refresco a nuestra alma, Señor, porque nos da esperanza, porque nos da descanso. Padre Celestial, vuelvo a rogar por nuestra hermana Erika, por Omar, por Fernanda, por Emanuel, Señor. Trae descanso a su corazón, trae, Señor, consuelo, quietud a sus almas, Señor bendito. Padre Celestial, obra en los que le están rodeando, obra, Padre Celestial, en los que están cerca. Padre Celestial, oramos, Señor, por todos nuestros hermanos en cualquier lugar del mundo que están en alguna aflicción. Sosténlo con tu buena mano, Señor. Bendígale, Señor, te rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.